porque vienen llegando ahora. Estamos ya en Facebook Live. Hermanito, buenas tardes, Muy buenas tardes, hermanito hermana, qué gusto Ernest, saludarla. gusto en verlo. Igualmente, permiso, voy a silenciar sus Claro que micrófonos sí. porque ya estamos por comenzar. Bien, voy a sacar los lentes para hablarles bien. Qué gusto nuevamente poder reunirme con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hermanitas. Me da gusto que hayan podido llegar también a esta reunión que concertamos todos los días de lunes a viernes para escudriñar la palabra del Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial especialmente por la oportunidad que nos da de poder vivir un día más y de esta manera entonces poder congregarnos a través de este sistema de estudios. Gracias a cada uno de ustedes. Hoy nuestro hermano Harvey Fernández entonces traerá otro interesante tema de la palabra del Señor y vamos a estar atentos, por supuesto, a todo lo que Él nos traiga y vamos a comenzar, por supuesto, también con una oración, primero que todo, para de esta manera entonces dar el pie de partida a esta sesión del día de hoy, lunes 29 de septiembre ya de este año 2025. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y vamos a pedir en esta ocasión a nuestro hermano José Antonio Fariñas, si fuera tan gentil, de poder llevarnos en una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente para darle el pase a nuestro hermano Javier Fernández. Hermano Fariñas, gusto saludarlo. Oramos, hermanos míos. Hermano Fariño, es un favor. Sí, Por favor, pido oraciones por Jorge, va a ser operado en los próximos días de un cálculo renal Oh, y por favor, pido por su salud. por supuesto. muy bien. Muchas gracias. Hermano Sí, Néstor, hermana, perdón. claro que sí. Hermano Néstor, ¿quiere hablar? Pero el micrófono, hermanito Su- Néstor, por s- favor. Por favor, también incluye a la hermana Juana Rojas, miembro de aquí la Iglesia de Cristo en Pan de Azúcar. Ha muerto un familiar muy querido de ella y que pidieron que por favor la incluyeran en las oraciones para que Dios le dé consuelo. Eso, Bien, hermanito. Muy bien, gracias. muy bien. Ah, otra vez sus nombres porque para llevarlos en oración aquí en la Ju- congregación. Juana Rojas, Jorge Figueroa. Juana El hermano Jorge Figueroa, Rojas, hermano Juana Claro. Rojas. Hermano Jorge, que será intervenido, Jorge y la hermana Juana Figueroa. Rojas, que ha fallecido un familiar muy cercano, Muy bien, para así llevarlo también aquí en la congregación donde, cuando nos reunimos. por Amén. supuesto. Muy bien, oramos, hermanos míos. Padre de la gloria que está en los cielos, bendecimos su nombre. Queremos agradecerle este bello momento que tenemos, que nos hemos, Padre, puesto de acuerdo en esta forma de estudio para saber más de usted, Padre. Queremos conocerle más y más para no errar, Padre, en hacer su voluntad, sino hacer justo lo que usted quiere que hagamos a través del aprendizaje que tenemos. Padre de la gloria, muchas gracias por darnos esta oportunidad hermosa, bonita, donde todos, Padre Santo, seguramente vamos a oír con atención lo que el hermano Harvey ha preparado para nosotros, ha estudiado con anticipación para nosotros, para que nosotros podamos captar los pensamientos e ideas, Padre Santo, con referente a puntos importantes de la vida diaria de nosotros, los cristianos. Queremos, Padre amado, llevar nuestra oración, nuestra rogativa, nuestra plegaria a usted y pedirle, Padre Santo, encarecidamente por nuestra hermanita Juana Rojas. Sabe usted, Padre, lo que está pasando ahora mismo. Rogamos para que usted la anime, la consuele, le dé fuerza, sea fortalecida, Padre Santo, a través de lo que ella pueda leer o lo que podamos compartir los hermanos que están cerca de ella. Rogamos para que sea fortalecida, Padre, por favor. De igual forma, queremos llevar nuestra plegaria rogativa a usted, a nuestro hermano Jorge Figueroa, Padre Santo, que día con día está con nosotros, está en la plataforma, a veces trayéndonos lecciones de valor permanente para nuestras vidas. De igual manera, rogamos, Padre, para que la intervención, para que el tratamiento, Padre Santo, que va a tener a través de la cirugía, pueda ser el que el hermano necesite
por favor, dirija a usted las manos de los médicos, los pensamientos de los médicos y la medicina, Padre Santo, que será aplicada o la que habrá de aplicarse a nuestro hermano. Padre, hay cientos de hermanitos nuestros que sufren, Padre, en los hospitales, en sus hogares, teniendo tratamiento ambulatorio en sus hogares o en un tratamiento, Padre Santo, permanente en los hospitales. Rogamos por ellos y también sabemos de muchos hermanos, Padre, que gracias a usted han salido avante de las enfermedades que han sido, que les ha dañado, Padre Santo, les ha afectado. Y gracias porque muchos de nuestros hermanos y hermanas también han recuperado la salud. Nuestro Padre Santo, en usted ponemos nuestra confianza, por favor, pero sobre todo, Padre Santo, queremos decirle que se haga su voluntad en nuestras vidas, Padre. Usted sabe los tiempos, las razones por el cual, Padre bendito, pasamos por situaciones difíciles, pero confiamos en usted, Padre amado, que no nos dejará estar solos, ni nos dejará, Padre amado. Aún si la muerte llegara, Padre Santo, a sorprendernos, tenemos la esperanza de resucitar un día y estar con usted, Padre amado, por la eternidad. Padre, muchas gracias entonces por tenerlo como nuestro Dios. Y ahora, Padre amado, en sus manos encomendamos nuestro programa o el programa que estamos, Padre Santo, ahora mismo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, en nuestra oración, amado Padre. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano José Antonio Fariñas, por habernos traído esta oración de inicio. Quiero en forma especial darle también la recepción a nuestra hermana Yoconda Caizahuano, que ella se reúne allá en Isla Santa Cruz, en Islas Galápagos, Ecuador. Así que me da mucho gusto saludarla también, ella que está también reunida, a pesar de que está, me parece que todavía está en su trabajo, pero ha hecho el esfuerzo. Así que, bueno, la saludamos con mucho cariño. Hermano Jarvin. Adelante usted, que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Buenas tardes. Gracias por el privilegio que me dan. Es para mí un gran privilegio, hermano. Gracias. Les quiero pedir, hermano, si me permiten compartir pantalla. Ya está listo, mi hermanito. Bien. Muy bien, amados hermanos. eh, eh, Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder participar de esta plataforma donde podemos compartir la palabra del Señor. El tema de hoy es eh, Moisés, Josefo y Jesús, abordando tres aspectos sobre el matrimonio. La idea de los escritos extra bíblicos es para que nos formemos el fondo histórico o lo que es el fondo cultural en cuanto a un tema. Es decir, en eso radica la importancia de ir e investigar a la par de los temas bíblicos, investigar sobre en, en temas extrabíblicos para poder construir el fondo en un determinado tema. Lo hemos hecho muchas veces y siempre acudimos a libros extrabíblicos, así como lo mencionamos la semana pasada, hablando de Flavio Josefo, aunque otros prefieren ir a lo que es lo que se llama la Torá Sheval Peh o la Torá oral, es decir, la tradición rabínica. Yo he escuchado en varias ocasiones que mucho se reproduce el tema de las escuelas rabínicas en el primer siglo o anterior al primer siglo. Mucho se menciona la idea de dos nombres o dos escuelas que tomaron los nombres de sus iniciadores o de los que la promovieron, y es Shammai y Hillel. Sin embargo, lo que hay que abordar sobre estos dos temas o dos líneas extrabíblicas, uno lo que es Josefo y el otro que es la tradición rabínica, es que la tradición rabínica es posterior al menos
hasta el siglo III después de Cristo, que es una recopilación de interpretaciones de lo que era la ley de Moisés. En esto radica lo que se llama la tradición rabínica o lo que le llaman la Torá oral o Torá Shebaal Peh. Sin embargo, los escritos de Josefo recogen mucho para construir lo que es el fondo, tomando en cuenta de que los escritos de Josefo son libros o información que no está apegada a emocionalismo, sino que más que todo es historia. Y en ese sentido conviene mucho, ¿verdad?, estudiar los escritos extrabíblicos hablando de Josefo. El aspecto de la conveniencia es un tema muy importante de abordar porque muchos, tratándose de su situación o tratándose de sus convicciones, se van a lo que conviene, es decir, la búsqueda de comentarios, la búsqueda de quien apruebe tal o cual práctica o situación o convicción. Y en ese sentido, se incurre o se cae muchas veces en lo que es defender lo indefendible, es decir, a la vista, en la Biblia, a la vista, fácil ver en la Escritura. Cuando miramos que hay algo que no hay argumento para defender, sino que está escrito ahí, está muy claro, pero en dependencia de las convicciones, entonces se buscan argumentos, ya sea en comentarios, y se cae en un aspecto en donde se falla en la argumentación, se falla en la evidencia, se falla en la base, porque simplemente lo que no hay no es una construcción del fondo, sino una deconstrucción del fondo, es decir, se cae en una falsa interpretación, en una falsa enseñanza. Y en ese sentido, lo que hay que hacer es otra vez volver a lo que dice la Escritura. Pero lo más importante es lo que dice la Escritura, lo más verídico es lo que dice la Escritura. Sin embargo, nos ayudan mucho los escritos extrabíblicos. Muchas veces se cae también en ese sentido cuando la conveniencia está por encima de lo que la Escritura dice. Entonces, bueno, no se acepta la palabra de Dios, sino que se busca cómo atender a otras cosas o a otras fuentes, ¿verdad? Con la finalidad de no atender o no aceptar la palabra de Dios. Y muchas veces caemos en ese aspecto de que mientras más nos aprueban una enseñanza que no aparece en la Biblia, mejor nos sentimos y nos sentimos que estamos en la verdad porque muchos nos aprueban cuando en realidad la Escritura no nos aprueba. Lo más importante es que nos apruebe Dios. Lo más importante es que nos apruebe la Escritura y que lo que tenemos o sostenemos como convicción o práctica está basado en la Escritura. Esa parte es muy importante. Vamos al aspecto de lo que tiene que ver con las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús acerca del matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Mateo capítulo 5, verso 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19, 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Estos textos que vemos nosotros aquí son textos en donde Jesús habla claramente acerca del matrimonio, divorcio y segundas nupcias o nuevas nupcias. Pero de estos textos que tenemos aquí al frente en nuestra pantalla, se afirma, se afirma que en estos textos de los evangelios, Jesús dijo lo mismo que Moisés respecto al adulterio o respecto al divorcio y las nuevas nupcias.
Se afirma que Jesús reafirmó la ley de Moisés, es decir, en estos textos Jesús solamente está reafirmando la ley de Moisés y ese es el valor que tienen las palabras de Jesús para algunos. Se afirma que Jesús interpretó correctamente la ley de Moisés, es decir, Jesús no vino a decir nada nuevo, sino a darle una correcta interpretación porque los judíos malentendían las palabras de Moisés y Jesús viene a darle una interpretación correcta. Se afirma también que Jesús atacó a los rabinos y su tradición oral. Otra vez, con relación a esto, recuerden, la tradición oral se fue escrita en el tercer siglo después de Cristo. No es posible que Jesús haya venido a atacar al rabinato cuando en realidad esto no existía como institución. Esto se ha repetido muchas veces, se ha repetido como aquello de las escuelas de Shammai y Hillel, cuando en realidad esto vino, bueno, esto no tiene historicidad, las escuelas de Shammai y Hillel no tienen historicidad más que en los libros rabínicos como la Mishnah, la Gemara o el Talmud, siglo III después de Cristo. Sin embargo, yo quiero tomar la conexión que hay entre la ley de Moisés respecto al matrimonio, divorcio y nuevas nupcias, tomando esta conexión a través de lo que es la historia que Flavio Josefo nos presenta, es decir, tomando el testimonio flaviano de que en el primer siglo, durante el ministerio de Cristo, en vigencia el régimen de la ley, todavía estaban en vigencia y es lo que se puede ver, lo que se puede ver durante este tiempo del primer siglo que existía en cuanto a esta conexión que hay para evidenciar en realidad que la historia corrobora de que había, o sea, de que todavía estaba en vigencia las leyes del matrimonio en cuanto a la ley de Moisés durante este tiempo en que Jesucristo ministró o Jesucristo desarrolló su ministerio. Y utilizando entonces la, la, la historia, el recurso flaviano, entonces podemos ver estos tres aspectos. Los tres aspectos son, uno, la poligamia, dos, el divorcio como derecho único del varón sobre la mujer, y tres, el adulterio, tomando como referencia la condición marital de la mujer, es decir, la condición de la mujer era la condición marital de ella o su estado civil era la referencia para saber si en realidad en una relación había adulterio o no. En ese sentido, vamos por esas tres hilos de conexión entre la ley de Moisés y tomando como referencia la historia, como el testimonio flaviano. La concepción poligámica durante la ley de Moisés, esto lo vimos la semana pasada, lo reitero de nuevo, los hombres tenían esta concesión, el varón tenía esta concesión durante la ley de Moisés. Lo tuvieron durante la era patriarcal, lo tuvieron durante la era de Moisés, lo tuvieron los varones únicamente. Y dice, por ejemplo, leyendo algunos textos de aquí, segunda de Samuel 5:13, y David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. A esto yo quiero llamar la atención porque no es posible, no se nos hace posible ver con claridad las palabras de Jesús cuando desconocemos la institución matrimonial en el Antiguo Testamento. Y partiendo de esto, entonces, a veces se quiere leer todo lo que Jesús habla acerca del matrimonio, divorcio y nuevas nupcias. Se quiere leer o se quiere comprender con una mentalidad nuevo testamentaria, cuando en realidad no es así, no se puede leer de este modo. Por ejemplo, solo nomás por dar un ejemplo, aquí tenemos un texto donde se lee acerca de esposas y concubinas. Primera de Reyes, capítulo eh, 11, verso 1 y verso 3. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas.
Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Es importante notar que la condición, o sea, la condición de la mujer en el Antiguo Testamento era diferente de la del varón, es decir, había desigualdad. Si ustedes se fijan allí en el texto que leímos en Primera de Reyes 11:3, el rey Salomón tomó esposas, o sea, mujeres para ser esposas, mujeres reinas y mujeres para ser concubinas. Aquí tenemos una desigualdad en cuanto a la dignidad de la mujer. Tenemos que la mujer podía ser la esposa, pero también la mujer podía ser la coesposa, es decir, la concubina de un varón. Esto hacía que las mujeres, o sea, mostraran desigualdad en cuanto al trato o en cuanto a la dignidad de la mujer. No era lo mismo tener una esposa que tener una concubina. O sea, eran de diferente dignidad. Una esposa era de diferente dignidad, una dignidad superior que una concubina. Ya ni se diga el caso de una esclava que podía ser utilizada sexualmente, pero no tenía la dignidad ni de una concubina ni de una esposa. En ese sentido, se debe tomar todos estos aspectos para poder ver claramente lo que Jesús está diciendo. Y en ese sentido, entonces, tenemos que quedarnos con esa mentalidad con que fue instituido el matrimonio en el Antiguo Testamento. Y entonces aquí finalmente tenemos que había una concepción poligámica para el hombre durante la ley de Moisés. El último texto que quiero leer es de Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 21. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Había una concesión al varón, únicamente el varón podía tener varias mujeres. En ese sentido también hay que ver la importancia de tener este tipo de claridad a la hora de leer los textos en el Antiguo Testamento. Y en ese sentido podemos encontrar la comprensión de lo que era realmente la institución del matrimonio. Pero el testimonio flaviano acerca de la poligamia nos dice, acerca de los matrimonios de Herodes el Grande, dice, acá tenemos, por aquel tiempo el rey tenía 9 esposas, es decir, Herodes el Grande tuvo 9 esposas. Este Herodes fue rey durante el tiempo del nacimiento de Cristo. Eso nos dice en Mateo capítulo 2, verso 1 al 23 y Lucas capítulo 1, verso 5. Esto lo leímos el día viernes acerca para fundamentar la poligamia, la concesión poligámica aún en los tiempos durante el ministerio de Cristo, porque sí, Herodes el Grande, es decir, su reinado tuvo lugar durante el nacimiento de Cristo Jesús. Apenas algunos años después del nacimiento de Cristo terminó el reinado de Herodes el Grande. Pero nos dice también Flavio Josefo acerca de esta concesión poligámica. Nos dice que estaba en vigencia entonces en este tiempo, en el siglo I, durante el régimen de la ley de Moisés. Y nos dice acá abajo, pues nuestras costumbres nacionales admiten que se tengan al mismo tiempo varias esposas. Es decir, para ese tiempo todavía estaba en vigencia la poligamia. Sin embargo, Jesús dice, Mateo capítulo 19, verso 4, verso 5 y verso 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estas son las palabras de Jesús frente a una población donde tenía la licencia para ser polígamos los varones. Sin embargo, Jesús dice, de esto, dice Jesús, no más poligamia. Un hombre para una mujer y una mujer para un varón. Esto es lo que nos dicen los textos aquí, donde Jesús está explicando el plan original de Dios, el diseño original de Dios en cuanto al matrimonio.
El diseño original no tenía incluido la poligamia, la concesión poligámica. Era un hombre para una mujer y una mujer para un varón, solamente uno y uno. Pero nos dicen nuestros textos aquí, en el 19:4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Varón y hembra, hombre y mujer. Un hombre para una mujer para un varón. 19:5 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, no dice a sus mujeres. Y luego la siguiente frase que dice, y los dos serán una sola carne, solamente dos. Y el verso 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esto entonces quiere decir que la poligamia no estaba en el plan de Dios. Sin embargo, Jesús lo que hace es regresarnos al plan original y frenar, detener, deshacer lo que era la concesión poligámica, porque esta concesión poligámica se mantuvo durante la ley de Moisés hasta llegar al ministerio de Cristo. Y Cristo deshizo esta concesión porque ya no es posible, en las palabras de Cristo, ya no es posible tener varias mujeres. Ya no es posible tener varios matrimonios. Lo que se hacía durante este tiempo de la ley de Moisés, durante este régimen, y esto lo podemos ver entonces como fondo. Es decir, cuando Jesús está hablando estas palabras, Jesús está dirigiéndose a una población donde se tenía esa mentalidad, la mentalidad de que el hombre podía ser polígamo, se le concedía tener varias mujeres. Y de estas cosas, es lo que nos habló Josefo anteriormente como testimonio flaviano, donde en este tiempo durante el siglo primero, entonces Flavio Josefo testimonia de que las costumbres de los judíos era tener al mismo tiempo varias esposas. Con esta mentalidad, con este fondo, con este trasfondo es como debemos leer las palabras de Cristo. ¿Hacia quién hacia quién, qué sociedad, qué población, con qué pensamientos tienen esta población a la que Jesús se está dirigiendo? Tienen una convicción donde se les ha permitido por muchos años ser polígamos y ahora Jesús está diciendo que ya no es posible la poligamia. Jesús acabó con la concesión poligámica, entonces, volviendo al hombre al diseño original. Pero, otra vez, nos parece que en Mateo capítulo 19, del 4 al 6, está Jesús diciendo lo mismo que Moisés. Nos parece que Jesús está interpretando la ley de Moisés, o nos parece que Jesús está reafirmando la ley de Moisés, cuando en realidad no es así. Pero esto es lo que muchas veces se piensa o se considera porque se está leyendo los textos, Mateo 19, del 4 al 6, con una mentalidad diferente del contexto de las personas hacia las cuales Jesús está dirigiendo. Sin embargo, en el testimonio flaviano nos dice que para ese tiempo Jesús se está dirigiendo a una sociedad donde se sostenía como convicción la poligamia. Pero Jesús dice, no más poligamia. Jesús está diciendo algo diferente de la ley de Moisés en cuanto al matrimonio. Vamos con el siguiente punto, que es acerca del adulterio, tomando como referencia el estatus de la mujer. Fíjense que en este sentido, lo que tenemos aquí es que la referencia o el referente en la relación, cuando un hombre quería establecer una relación con una mujer, el referente era la mujer. ¿Por qué razón? Porque el hombre era polígamo. Es decir, el hombre podía tener varias mujeres. El, el hombre, el hombre no le pertenecía a la mujer, sin embargo, la mujer le pertenecía al varón. El hombre no tenía la obligación de serle fiel a una mujer, eh, porque en realidad al hombre le era permitido tener varias mujeres. Sin embargo, la mujer tenía que ser muy fiel al varón
La mujer tenía la obligación de serle fiel a su marido, de no juntarse con otro varón. Es decir, la concesión poligámica solo era para el varón, no para la mujer. Y en este sentido, Éxodo capítulo 20, verso 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El prójimo, o más bien el hombre que tenía esposa era, en este texto 20:17 era prácticamente el dueño de la mujer. La mujer era un objeto del varón, era un bien del varón. El hombre era el dueño de la mujer. Y por esa razón es que el hombre pagaba la dote por la mujer. Casi que compraba a la mujer para que la mujer fuera de él. Y en ese sentido, cuando una mujer se, se acostaba con otro varón o le era infiel a su esposo, entonces el varón que se acostaba con esta mujer era llamado, ambos eran llamados adúlteros en esta relación porque la mujer era casada. Y este hombre estaba ofendiendo a la propiedad de su prójimo, porque la mujer era una propiedad del varón. Levítico 18:20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Y en ese sentido, entonces, la referencia era la mujer. El hombre podía tener muchas mujeres y no ser adúltero. Pero si la mujer casada tenía otro varón, entonces esta mujer era adúltera y ella con el varón con el que se acostaba. Entonces eran llamados adúlteros y ambos tenían que morir. En ese sentido, ahí está ella como la mujer como referencia del adulterio. Pero el testimonio flaviano acerca del adulterio nos dice, acerca de Herodes el tetrarca, nos dice lo siguiente en este testimonio. Por este tiempo surgieron discusiones entre Aretas, el rey de Petra, y Herodes por el siguiente motivo. Herodes el tetrarca casóse con la hija de Aretas, vivió con ella mucho tiempo. En viaje a Roma fue a visitar a su hermano Herodes, hijo de otra madre, pues Herodes el tetrarca era hijo de la hija de Simón, el sumo pontífice. Luego aquí en la parte de abajo dice, no le disgustó a ella la propuesta. Dice, bueno, antes de esto enamoróse de Herodías, la mujer de su hermano, hija de Aristóbulo, otro de sus hermanos, y hermana de Agripa el Grande. Tuvo la audacia de hablarle de matrimonio. No le disgustó a ella la propuesta, se convino entre los dos que ella iría a su casa, así que él regresara de Roma. Es decir, Herodes el tetrarca, en una visita que hizo a Roma, donde vivía Felipe, su hermano, con su mujer, que era Herodías, en esa visita que hizo a Roma, Herodes el tetrarca, de Jerusalén a Roma, se enamoró de Herodías y le hizo esta propuesta. Al regresar Herodes el tetrarca de Roma a Jerusalén, entonces se juntaron. Ella viajó hacia Jerusalén para juntarse con Herodes el tetrarca. Sin embargo, de esta relación, que es una relación de adulterio, dice Marcos capítulo 6, verso 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. En esto tenemos aquí que coincide mucho el testimonio flaviano con lo que la escritura dice, pues la relación de Herodes el tetrarca con Herodías era una relación de adulterio. Dice, si me permiten leer Levítico capítulo 20, verso 21, había una prohibición aquí respecto a las relaciones entre pareja y dice cuando había algún familiar, dice en el capítulo 20 verso 21 dice, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Este es el pecado que estaba cometiendo Herodes el tetrarca al tomar la mujer de su hermano. Estaba cometiendo inmundicia
estaba cometiendo pecado de adulterio porque había tomado la mujer de su hermano. De esto, el testimonio flaviano nos dice que el pecado de Herodes el tetrarca fue tomar la mujer casada, la mujer de su hermano, cometiendo así inmundicia. Pero otra vez, vamos a ver lo que dice Cristo. Sin embargo, en cuanto a la poligamia y el adulterio, hay que discriminar en ambas cosas porque en este sentido tenemos que en las eras patriarcal y la era mosaica no se cometía adulterio cuando un hombre tenía varias mujeres. Es decir, un hombre podía tomar varias mujeres y no era adúltero. La mujer solo podía tener un esposo, solo podía tener un esposo. Es decir, si la mujer teniendo su esposo se juntaba sexualmente con otro varón, eso era adulterio y ambos debían morir. Pero un hombre podía tomar tantas mujeres como él pudiera o como él quisiera, si cumplía las leyes en cuanto a la normativa en cuanto a la poligamia. Sin embargo, este hombre no podía tomar la mujer casada. La mujer casada le estaba prohibida. Sin embargo, este hombre podía tomar las mujeres solteras cuantas quisiera. Bueno, allí tenemos el caso de David, allí tenemos el caso de Salomón y otros casos que no son acusados de adulterios, no son acusados de adúlteros porque han tomado mujeres que han sido solteras, no casadas. Porque si hubieran tomado mujeres casadas, entonces sí hubieran sido acusados de adulterio. Tomar la mujer soltera, es decir, no tomar la mujer casada, la mujer del prójimo, era una de las reglas para desarrollar la poligamia. El hombre podía desear cualquier mujer en tanto fuera soltera, pero le estaba prohibida la mujer de su prójimo. Deuteronomio 5:21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, etcétera. Pero dice que le estaba prohibido la mujer de su prójimo. En ese sentido hay que discriminar entre lo que era adulterio y poligamia. El hombre no era adúltero por tener muchas mujeres en tanto éstas fueran libres, no casadas. La mujer, entonces era la mujer el referente para determinar si en una relación había adulterio o no. Si la mujer era casada, todo el que se juntara con ella sexualmente era adúltero y ambos debían morir. Lo que tenemos aquí entre David y Herodes el tetrarca, quienes tuvieron en común, ¿verdad? Fue que ambos tomaron la mujer de su prójimo. Es decir, si vemos segunda de Samuel capítulo 11 verso 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David no pecó por tomar muchas mujeres, sin embargo, pecó cuando tomó la mujer de Urías Eteo, porque esta mujer tenía marido. David tomó la mujer de su prójimo. Igual Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca fue señalado por Juan el Bautista como adúltero, porque él había tomado la mujer de su hermano Felipe mientras Felipe vivía, por supuesto. Y por lo tanto, no era pecado tener varias mujeres, porque Herodes el Grande tuvo 9 esposas, era polígamo, y nunca se le señaló hacer ningún pecado de adulterio porque era permitido tener varias mujeres. Esto es lo que estos. Pero Jesús dice, Mateo capítulo 5 verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí lo que tenemos es que Jesús dice, ya no solo es codiciar la mujer de tu prójimo. Dice el 5:28, cualquiera que mira a una mujer, es decir, cualquier hombre que mira a cualquier mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto ya no es un hombre soltero o casado que mira a una mujer casada. Esto ya no es así, sino cualquier hombre que mira a cualquier mujer. Cualquier hombre que mira a cualquier mujer. Si la mira para deleitarse con ella, deleitarse sexualmente, para poder codiciarla sexualmente, imaginándose cosas en su mente, entonces ya adulteró con ella en su corazón.
Cualquier hombre que desee a una mujer independientemente de la condición marital, ya adulteró con ella en su corazón, porque del corazón es donde nacen estas cosas, incluyendo lo que tiene que ver con el adulterio o todos aquellos que son pecados, pecados que tienen que ver con la sexualidad. Un hombre que está codiciando, deseando a una mujer sexualmente, bueno, de ese deseo al hecho, bueno, hay un espacio que el hombre va a considerar que puede ser tan corto o tan largo en dependencia de lo que el hombre desea hacer, que tanta fuerza tenga en su corazón para llevar a cabo ese adulterio. Marcos capítulo 10 verso 11 dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, en Marcos capítulo 10 verso 11 dice, tenemos aquí en el 11, cualquiera que repudia a su mujer, este cualquiera es varón. Cualquiera es varón, en el verso 11. En ese sentido, el referente entonces ya no es solo la mujer para el adulterio. El referente también puede ser el varón. Tanto varón como mujer, si están casados, tanto varón como mujer pueden ser referentes para una relación de adulterio. Es decir, yo soy un hombre casado, yo soy un hombre casado, y si yo me propongo ir detrás de otra mujer y lo consigo, entonces yo soy adúltero con esa mujer. Estoy adulterando. En el Antiguo Testamento, solo la mujer era el referente de la, no el varón, sino la mujer, porque el varón era polígamo. Si una mujer estaba casada y un hombre se juntaba con ella sexualmente, entonces esto era adulterio. Ambos adulteraban por causa de que la mujer tenía su marido, tenía su dueño, tenía su señor en esta relación. Y entonces esta mujer estaba prohibida, la mujer casada estaba prohibida para cualquier varón. Nos parece que Jesús está diciendo lo mismo que Moisés en estos textos cuando vemos lo que Moisés dijo respecto al adulterio y lo que el testimonio flaviano dice. Nos parece que Jesús está diciendo lo mismo. En realidad, no debemos considerar que Jesús está diciendo lo mismo, porque no es la misma cosa. Recordemos que el referente del adulterio en el Antiguo Testamento, durante la ley de Moisés, era la mujer. Pero aquí Jesús está diciendo que el referente del adulterio puede ser tanto el varón como la mujer en el matrimonio cuando alguno de los dos decide ir en pos de una relación prohibida. 3. Respecto al divorcio y las nuevas nupcias. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Todo giraba en torno al varón. Es decir, el varón era el que decidía sobre todas las cosas. Él era el amo, él era el señor sobre la mujer. Él decidía sobre todas las cosas sobre la mujer. La mujer era un objeto. Mientras lo que tenemos aquí en Deuteronomio 24:1 es que la mujer trataba de agradar al varón en todos los sentidos para que ella pudiera estar en esta relación, ella tenía que agradarle a él. Si él no se agradaba de ella, entonces él le daba carta de divorcio y la despedía de su casa. El único que podía despedir a la mujer era el varón. Solamente o exclusivamente el varón tenía ese derecho de divorciar a la mujer. La mujer no tenía ningún derecho y no podía divorciar al varón. No se ve ningún caso en el Antiguo Testamento donde una mujer divorcia a su marido. Pero las nuevas nupcias en la ley de Moisés o sea, la mujer era beneficiaria de esto, de la carta de divorcio, porque ella mostraba esta carta de divorcio como evidencia de que ella era una mujer libre para poder establecer una nueva relación. En el caso del varón, el varón era polígamo. Este varón podía despedir a una mujer, sin embargo, él seguía en la misma condición de libertad para tomar las mujeres que quisiera. Pero esto es lo que nos dice la Escritura respecto a Deuteronomio 24:1 y las concesiones que daba
Deuteronomio 24:1. Sin embargo, el testimonio flaviano acerca del divorcio y segundas nupcias dice, el que quiera divorciarse de su mujer respecto a Deuteronomio capítulo 24, por cualquier causa, y entre hombres hay muchas causas de esas, que dé garantías de que jamás la volverá a usar como esposa. De este modo ella estará en libertad de contraer matrimonio con otro hombre, aunque no podrá hacerlo hasta que se decrete el divorcio. Poco después, el segundo testimonio flaviano dice, poco después, habiendo surgido discordias entre Salomé y Costobaro, ella por carta le indicó la ruptura de su casamiento en contra de lo que establecen las leyes de los judíos. Este derecho entre nosotros está reservado al marido y en cuanto a la mujer repudiada, no puede casarse con otro sin el consentimiento del primer marido. Esta mujer, Salomé, era la hermana de Herodes el Grande y ella decidió darle carta de divorcio a su marido, Costobaro, rompiendo así con las leyes de la nación, o sea, es decir, con la ley de Moisés, porque este derecho solo está reservado al varón. En ese sentido, lo que tenemos es que el testimonio flaviano ratifica lo que la ley de Moisés decía en tiempos del primer siglo. Solo el hombre podía dar carta de divorcio a la mujer. La mujer estaba inhabilitada para divorciarse del varón, es decir, dependía de la decisión del varón. Y en ese sentido, esta mujer, Salomé, rompió las leyes. El divorcio en Deuteronomio 24 no era un divorcio por fornicación ni adulterio, sino que era por una decisión arbitraria del marido al encontrar en ella alguna cosa indecente. Esto es lo que nos dice el testimonio flaviano. Sin embargo, Jesús dice en Mateo capítulo 10, verso 11, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y yo os digo que cualquiera, dice Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo que tenemos aquí es que Jesús dice que tanto el hombre como la mujer pueden repudiar. Aquí lo dice en Marcos capítulo 10, verso 11 y verso 12. Mientras allá en Deuteronomio capítulo 24, solo el hombre podía divorciar a la mujer. Jesús nos dice que la mujer o el varón pueden divorciar, siempre y cuando sea, por lo que dice Mateo capítulo 19, verso 9, por causa de fornicación. Es decir, se trata de un repudio en que en el Antiguo Testamento se trata de un repudio en el que se beneficiaba más a la mujer porque el hombre era polígamo. Pero en este caso, en el caso de Marcos capítulo 10 y Mateo capítulo 19, es beneficiado solamente la parte inocente y los dos están sujetos a demostrar que este divorcio es por la causa de fornicación, así como Jesús ajusta al hombre y a la mujer a una sola causa, que es la causa de fornicación, para divorciarse, para obtener el beneficio de la nueva nupcia. El efecto del repudio en la ley de Moisés era la libertad para contraer nuevas nupcias en cuanto a la mujer. La mujer era directamente beneficiada con esto. En Cristo es beneficiado la parte inocente. En Cristo el divorcio para nuevas nupcias solo por causa de fornicación. El divorcio por cualquier causa no libera a ninguno. El divorcio por cualquier causa, según Cristo, no libera a ninguno. El repudiado por fornicación en la ley de Cristo, sea el esposo o la esposa, no es libre para contraer nuevas nupcias. Es decir, lo deja pegado a las restricciones de la ley de Cristo en cuanto a que es culpable por la ruptura de la relación matrimonial. Y esto es lo que nos dice también Mateo capítulo 5, verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En ese sentido podemos ver la diferencia entre lo que Moisés dijo y lo que Jesús dijo. Sin embargo, tenemos ahí el hilo de conexión entre la ley de Moisés y lo que dice Flavio Josefo, que durante el ministerio de Jesús, durante estuvo el régimen de la ley vigente, todas estas leyes se daban en cuanto a la poligamia, en cuanto al adulterio, tomando como referente a la mujer, y en cuanto al divorcio
Bueno, por la cosa indecente o por cualquier causa como lo entendían los judíos. Sin embargo, Jesús acaba con esa forma de divorcio de Deuteronomio capítulo 24, acaba con esa forma de divorcio y sujeta al hombre a una nueva ley. La única razón por la que puede haber divorcio y segundas nupcias es por fornicación y solo la parte inocente es libre para contraer nuevas nupcias. La parte culpable queda sujeta a las restricciones de esta ley. La pregunta es, ¿Jesús dijo lo mismo que Moisés? ¿Jesús vino a reafirmar la ley de Moisés? ¿Jesús vino a decir lo mismo que Moisés? ¿O vino a atacar a los rabinos y a la tradición oral? Bueno, podemos ver que no. En ninguno en ninguno de los aspectos. Porque en cuanto al matrimonio, divorcio y segundas nupcias, en la ley de Moisés estaba la concesión poligámica. En la ley de Moisés, el referente para el adulterio era la mujer y no el varón. El varón no era adúltero porque era polígamo, solo cuando tomaba la mujer de otro hombre. Y en cuanto al divorcio, solo el hombre podía divorciar a la mujer. Sin embargo, ahora dice Cristo que tanto la mujer como el varón pueden divorciar, siempre y cuando sea por la causa, que es fornicación para nuevas nupcias. Si solamente la parte inocente puede contraer nuevas nupcias, mientras que la culpable queda sujeto a las restricciones de esta ley, en tanto de que si la parte culpable se casa de nuevo, entonces este forma una relación de adulterio con su nueva pareja, porque es la parte culpable, la parte que ha culpado en la relación que se ha disuelto con su pareja anterior. En ese sentido, podemos ver entonces con claridad, a partir de este fondo en el que nos ayuda Josefo a entender que durante Cristo todavía, durante el ministerio de Cristo, en el primer siglo, todavía estaban vigentes estas leyes y que Jesús, o sea, durante el ministerio de Cristo estaba vigente la ley de Moisés y que Jesús enseñó algo diferente a la ley de Moisés en cuanto al matrimonio, divorcio y segundas nupcias o nuevas nupcias. En ese sentido podemos ver la diferencia cuando vemos o estudiamos con claridad, con una mentalidad del Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver la institución matrimonial en el Antiguo Testamento durante la ley de Moisés y su duración inalterable hasta el primer siglo durante el ministerio de Cristo. Cosa que Jesús enseña algo nuevo que entra en vigencia cuando entra en vigencia el Nuevo Testamento, las leyes de Cristo al morir en la cruz. Gracias, hermano. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Esto quería compartir con ustedes para ayudarnos un poco. Dios nos bendiga, hermanos. Muchas gracias a nuestro hermano Javier Fernández entonces por habernos traído este interesantísimo tema acerca de cómo veía las cosas del mundo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cómo enseña el Señor Jesucristo. Y las cosas están más que claras. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestro hermano por habernos traído entonces a este estudio. Quiero pedir en esta ocasión a nuestro hermano Jorge Figueroa, a ver si, hermanito Jorge, si fuera tan gentil de poder llevarnos una oración desde allá de Lima, Perú. Por favor, Claro, hermano. Claro, hermano, yo encantado, hermano. adelante. Hermano, vamos a orar. Santo Padre, justo Padre, amado Padre, gracias le damos, Padre, porque nos permite esta dicha de escuchar siempre la sabiduría de sus palabras, una porción de su santa palabra, que nos hace cada día tener un crecimiento espiritual que nos conduce por el camino correcto y llegar a un día al lado suyo. Gracias por ello, Padre. Hoy día el hermano Javier Fernández nos ha traído una lección sobre la importancia que debe tener la poligamia, el divorcio y el adúltero, enfocados desde la ley de Moisés, enfocados desde el punto de vista histórico que nos enseñó Josefo y también de lo que Jesús quiso decir respecto a ello. Muy importante en estos momentos que la sociedad confunde mucho estos aspectos. Gracias, Padre, por ello. Padre amado, Padre justo, le pedimos por todos los hermanos que en estos momentos pasan momentos difíciles, hermanos que han perdido familiares, consuelo para ellos, protéjalos, refuerce su fe, hermanos. Hermanos que están con problemas de salud, hermanos que están con problemas de trabajo o un empleo, o una circunstancia que atañe
su vida y no le permite estar cómodamente. Su mano bendita, su provisión siempre sea su voluntad, Padre, para que se pueda salir adelante y podamos siempre seguir bregando como milicia suya en la palabra, en la prédica de esta santa palabra. Gracias, Padre, por la dicha que nos da usted de escuchar en esta plataforma todos estos sabios consejos, estas sabias enseñanzas. Gracias por ello. En nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Jorge, por esta oración. Vamos a pasar con el hermano Néstor a ver qué novedades subieron ahí en Facebook. Está en la Manche, pantalla. ¿quién era? Pues, el ¿Quién hermano, era? Perdón, un momentito. Ahí. Y ahora sí. Dale. es que no se ve la pantalla, está negra. Sí, su pantalla está negra. Sí, Ya, pero se escucha perfectamente, sí. sí. Es que están ¿cuánto se llama? Las figuras por el lado, tienen que sacar eso de negro de ahí. Ah, ya al compartir pantalla. Ahí sí, pues, claro. Sí, por Ahí hermano Néstor. se ven todos más lindos. Dice que estuvo la hermana Alicia Zamora Cepeda, Tomasita Sánchez, Gilbert Matos, Arelis Calzadilla, Isabel Ramos, Rubiela Cortés López, Marcelo Tolosa, Susana Treviño, Joel Lalana. Todos ellos estuvieron allí y han dejado aquí un mensaje. El hermano Marcelo Tolosa dice: muchas gracias, hermano, muy buen estudio. Joel Lalana Velázquez dice: saludos, hermano, gracias al hermano por su mensaje. Es un tema muy importante. Que el Señor les bendiga siempre y les ayude en esta obra y en todo. Eso es lo que tenemos a ver. Si tenemos, eso es todo lo que tenemos. Los queremos invitar. Pueden volver a escuchar el tema en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Las tres letritas y la P, la D y la Iglesia de Cristo en YouTube, y van a volver a ser edificados y doble bendición si lo escuchan dos veces. Hermano Ernest. Muchas gracias, hermano Néstor. Bueno, algún comentario pequeño y ya no se nos está acabando el tiempo, ¿ya? Así que si alguien de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, brevemente, acerca de lo que hemos exclusivamente oído el día de hoy. Adelante, por favor. Nuevamente reitero mis agradecimientos a nuestro hermano, porque estas cosas son muy, muy importantes mantenerlas presentes y cómo han cambiado entonces las cosas, que es lo que tiene que ver justamente con el tema que estábamos oyendo hoy día, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y lo que enseña el Señor Jesucristo acerca de el matrimonio. ¿Alguien? Adelante. ¿Puede levantar su manito? Hermano, la hermana Raquel, Hermanita Raquel, buenas noches. buenas noches. Tengo una pregunta, pero no sé cómo plantearla, pero de todas maneras voy a preguntarle al hermano. Ok. En el tiempo de Jesús, ¿existía todavía la poligamia? ¿Sí? Sí, 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 lo vemos por el testimonio flaviano de que en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, durante estuvo en vigencia la ley de Moisés, sí estuvo en vigencia la poligamia, se practicaba la poligamia. Lo vemos ahí con el testimonio flaviano de Herodes el Grande. Por esa razón es que con ese conocimiento es que debemos de discernir las palabras de Jesús. Jesús está enseñando algo de la ley de Moisés, apuntando hacia detener o acabar con esto, que era la concesión poligámica que se mantuvo durante la ley de Moisés, durante este régimen. Sí, mi hermanita. Ya, hermano, lo otro que me llama la atención, porque estuve mirando en la Biblia, Noé no fue polígamo, ni Moisés tampoco, estando en la ley. Mm. Me llama mucho la atención eso. Sí, no, ambos no fueron polígamos, ni Noé ni Moisés, pero lo fue, sí, lo fue, por ejemplo, Abraham, lo ¿Sí? fue Jacob, lo fue Ujú. David, lo fue Salomón, entre otros. Entre otros, como Herodes el Grande. O sea, la conexión que quiero hacer yo es entre lo que dice el testimonio flaviano, lo que dice Flavio acerca de esta institución matrimonial desde el Antiguo Testamento que se mantuvo inalterable hasta el primer siglo. Esto es lo que lo que quise enseñar en esta tarde. Ya, hermanito, Gracias, muchas gracias. hermanito. Sí. Bien, muchas gracias.
Nos quedan 2 minutitos porque el hermano Néstor y yo tenemos que irnos a otro estudio bíblico. Hermano Fariñas, adelante. Quiero leer Mateo 19, 10. Le dijeron sus discípulos, después que el Señor habló sobre estos tres tópicos que tienen que ver con con el matrimonio, los aspectos del matrimonio, divorcio y segundas nupcias, que es lo que toca el Señor ahí, dice el verso 10, le dijeron sus discípulos, después de haber escuchado, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Aclaro, no es que ellos estaban diciendo que el matrimonio era malo, sino que estas nuevas normativas, estas nuevas enseñanzas del Señor afectaría al hombre común, porque si así es la condición del hombre, no dice de que el matrimonio sea malo, qué malo es el matrimonio, sino que la idea es que Jesús venía a frenar totalmente todo aquello, todo aquello que había sido permitido en la época de Moisés. Capítulo 19, verso 10. Si así es la condición del hombre, no conviene casarse. No era que el matrimonio era malo, sino que ellos se verían afectados. Muy bien, hermanito. ¿Estamos correcto? Sí, amén, hermano Fariñas. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Y eso sería, hermano Gilbert. Buenas noches. Adelante. Hola, bendiciones para todos. Hermano, Gracias. le prometo mirar la enseñanza nuevamente, porque incluso la del viernes, voy a ir a repasarla. Un comentario antes de la pregunta. La enseñanza de Cristo fue un aire nuevo para la situación del matrimonio y todo lo que tenía de injusticia. Y como destacaba el hermano, el divorcio fue un derecho de la mujer también. Y en ese sentido aporta muchísimo la palabra de Pablo ahí en Corinto, cuando dice, bueno, pues si la mujer acepta al incrédulo, pues no se separe. Ahí está abriendo una puerta tremenda y refrescando, ¿no? Toda la cadena que significaba en el Antiguo Testamento para la mujer particularmente. Hermano, tengo entendido, porque fue escandaloso, la situación de Netanyahu, cuando en un momento determinado tuvo varias esposas, o no sé cuántas le quedan en la actualidad. Pero, en fin, la poligamia, tengo entendido, hasta este momento para el judaísmo es un derecho. Entonces, no es nada nuevo lo que estamos hablando, cuando todavía el hombre judío puede tener varias mujeres. ¿Es así? Es así, hermano, es así. En la actualidad los judíos, por lo que ellos son gobernados por lo que se llama la Torá oral, ¿verdad? Que es una ampliación de la ley de Moisés, una ampliación, ellos creen que pueden ser polígamos, pueden serlo. Sin embargo, la poligamia o sea, no se practica tan así abiertamente en todos los estratos sociales, pero se cree, por ejemplo, en cuanto a el día, sigue creyendo que la mujer Exacto. No le escuché bien, pero seguro soy yo con mi internet. No, yo también, la mía. Pero lo que tengo entendido que el judaísmo, ¿cómo se llama? Que cambió, que de hecho es un judaísmo cristianizado. Bueno, no me acuerdo ahora. Cambió fue las leyes que tenía la mujer cuando un hombre la asumía, ¿ves? Se pusieron leyes, pero en realidad no está limitado el derecho al hombre a ser polígamo. Pero tiene que tener un fondo económico, tiene que sostenerla por determinadas condiciones, si le para un hijo. Ahí Claro. está la variación con respecto a la ley de Moisés. Interesantísimo, hermano. Muchísimas gracias por su comentario también. A nuestro hermano parece que se le quedó pegada toda la internet, así Ujú. que por lo que vemos parece que ya se desapareció. Así que bueno, quiero darle las gracias a ustedes por su asistencia, mis queridos hermanos, a todos, por sus comentarios, por las oraciones, por todo eso. Sigamos acordándonos de aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles, complejos. Sigamos orando por ellos porque la oración del justo puede mucho. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Los esperamos mañana nuevamente y que pasen una muy buena noche. Muchas gracias, hermanos. Chao, Hermano, chao. Dios les bendiga.
Hasta luego, hermanos. Buenas Cuídense. Dios les Bendiciones del bendiga Señor. mucho, que Dios les bendiga, cuídense. buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Dios Buenas los noches, bendiga. hermana. Igualmente. Salud para Muchas todos. gracias. Que Dios le bendiga. Bueno, Jorge, que el Señor le bendiga. Hermano Rogelio, Gracias, buenas hermanos. noches. Gracias. Buenas noches. Que lo Hermano Buenas noches, pasen hermanito, que Dios le bendiga, Fariña, chao. hermano Fariña está haciendo figuras. Sí, va para ahí. Chao, chao, que Dios le bendiga.